Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas. Vamos a definir las tres principales funciones trigonométricas con las cuales nosotros estaremos trabajando en el curso. Entonces, la primera función trigonométrica que nosotros vamos a conocer se llama la función seno. ¿Ok? Seno. La segunda función trigonométrica con la cual vamos a estar trabajando se llama coseno. Y la tercera función trigonométrica con la cual estaremos trabajando es la función tangente. Cada una de estas funciones trigonométricas tiene su respectiva abreviación. En español, la función seno se abrevia como sen, de esta forma. La función coseno se abrevia cos. Y la función tangente se abrevia como tan. Ahora, las funciones trigonométricas están relacionadas con los ángulos y lados que existen en los triángulos, vamos a decir en este caso rectángulos, que es con los primeros que vamos a trabajar. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a ángulos, vamos a estar utilizando símbolos de letras griegas. Entre ellas podemos encontrar el símbolo teta, phi, delta, alfa, beta y así otro sinnúmero más de letras griegas, las cuales ellas van a ser representación de ángulos dentro de los triángulos, ¿verdad? Entonces, el símbolo con el que más frecuentamos a trabajar es teta. Entonces voy a decir, por definición, voy a definir seno de un ángulo teta. Entonces yo digo seno de teta, miren, se define, va a ser igual. Está relacionado con, por definición, lado opuesto sobre la hipotenusa. Lo voy a abreviar. Ahora, coseno de el ángulo, o sea, coseno de teta, se define como, así como en el seno, pero va a ser otra relación y ya vamos a ver cómo identificar en cada uno de los triángulos. Entonces se define como lado adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente, la función tangente, o sea, tangente de un ángulo, o sea, en este caso tangente de teta, se define como, la función tangente se define como lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces, ¿cómo identificar lado opuesto, adyacente o la hipotenusa en un triángulo? Entonces veamos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un triángulo rectángulo como el que voy a poner yo a continuación. Ok, tengo este triángulo. ¿Y por qué yo digo que es recto? Recordemos que un triángulo va a ser rectángulo siempre que encontremos este distintivo, ese cuadrito, o sea, un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, como dije, las letras griegas, teta, phi, beta, delta, alfa, perdón, omega, pueden representar ángulos, o sea, ángulos que nosotros no conozcamos dentro del triángulo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el ángulo teta acá, voy a decir que este triángulo, las dimensiones de sus lados son las siguientes: A, B, C, donde A, B y C son cualquier número, ¿verdad? Entonces lo tengo ubicado de esta forma. Y yo quiero saber quién es lado opuesto, lado adyacente e hipotenusa.
Entonces, aprendamos lo siguiente. El ángulo recto, este cuadrito que ustedes ven acá, o sea, lo que representa 90 grados, esto, siempre, 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 este ángulo nos indica o nos muestra quién va a ser la hipotenusa. Voy a abreviar. Siempre el ángulo recto es el que da apertura a la hipotenusa. Ahora bien, yo me ubico en el ángulo que está nombrado dentro del triángulo, y en este caso es teta. Lo tengo en la parte superior. El ángulo teta, él siempre nos indica, o sea, él siempre señala, en este caso él, ¿verdad?, al que va a ser su lado opuesto. Y si ya tengo la hipotenusa y ya tengo el lado opuesto, yo sé que el que me resta es el lado adyacente. Entonces, al tener nombrados los tres lados de mi triángulo, yo puedo definir fácilmente. Voy a decir, seno del ángulo, en este caso teta. Como ya sabemos, seno es opuesto, por definición, sobre hipotenusa. Ok, pero el opuesto en esta figura está representado con la letra B. Entonces nos quedaría B sobre, ¿quién es la hipotenusa? C. Entonces así estaría definido para esta figura. Ahora, el coseno del ángulo teta, porque es el ángulo que tenemos en esta figura, ¿verdad? Entonces se define, por definición, lado adyacente sobre la hipotenusa. Pero el lado adyacente en esta figura mide A. Entonces me quedaría A sobre la hipotenusa, que no cambia, C, ¿verdad? Entonces se define de esta forma, coseno de teta para esta figura, así como está. Y por último, la tangente. Como ya sabemos, tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el lado opuesto en esta figura ya sabemos que mide B. Entonces, B sobre el lado adyacente, que ya sabemos que es A. Entonces, A. Y tangente de teta para esta figura se define de esa forma. Y es así como sacamos las razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Entonces, veamos qué sucede ahora cuando nos presentan una serie de ejercicios, como en la primera hoja de trabajo. Tenemos estos ejercicios. Entonces, me pide que encuentre el valor de tangente de teta en los siguientes triángulos y que dibuje con regla cada figura en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, recuerden, el ángulo recto siempre, siempre, siempre me va a señalar el lado que vamos a conocer como hipotenusa. ¿Dónde está ubicado el ángulo? Bueno, en este caso está abajo, teta, miren. Entonces, de teta, yo me fijo a dónde proyecta y él proyecta para acá. Entonces, este va a ser su lado opuesto. ¿Por qué? Para acá no señala el ángulo. Entonces, si ya tengo opuesto y ya tengo hipotenusa, entonces yo sé que el que me resta es adyacente. Y solo me piden que exprese la función trigonométrica tangente de teta. Entonces, tangente de teta es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿verdad? O sea que tangente de teta en esta figura, opuesto que mide 1, entonces 1 sobre adyacente que mide 2. Entonces tangente de teta es esto, en esta figura, ¿verdad? Aclaro, para esta figura. No me piden que encuentre el valor del ángulo, solo me piden que encuentre tangente de teta, que lo deje expresado de esta forma. Ahí, ya está resuelto. Miremos la segunda figura. ¿Dónde está el ángulo de 90 grados? Aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces, él siempre nos va a señalar al lado que nosotros vamos a conocer como la hipotenusa. Ahora, ¿dónde está ubicado mi ángulo? Miren, teta está ubicado arriba. Entonces, teta me señala para aquí abajo. Entonces, este es su lado opuesto. Opuesto para este ángulo, ¿verdad? Y si este es opuesto, ya sabemos que el que nos resta es adyacente. Entonces, escribo tangente de teta. Ya sabemos que esto es opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente de teta es igual. Opuesto que en esta figura mide 2 y adyacente que en esta figura mide 3. Entonces, tangente de teta para esta figura es 2 tercios. Y así queda. Vamos a hacer el tercer ejercicio en el siguiente video.